Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan? Ok. Una cosa que no sé si se han dado cuenta respecto del Big Blue Button es que la imagen de la camarita la pueden mover, se apoyan encima y la mueven al costado y entonces se agranda la presentación. Bien, bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, que es una continuación. Hola Álvarez, ¿qué tal? Vamos a comenzar con la clase esta, que es una continuación de la unidad de matrices. La clase pasada quedamos en esta instancia de definir esto que se llama matriz escalón reducida por filas. Decimos que una matriz es una matriz escalón reducida por filas si cumple con cuatro condiciones. Esas cuatro condiciones son las cuatro leyes de la matriz escalón reducida por filas. Si la matriz tiene filas nulas, estas tienen que estar debajo de las no nulas. Si en las filas no nulas, el primer elemento no nulo tiene que ser un 1. Ese elemento se llama elemento conductor. Las filas no nulas están en escalera, lo que significa que el elemento conductor de una fila, que es el primer elemento no nulo, tiene a la izquierda más ceros que la fila inmediata anterior. Y la última es que en las columnas de los elementos conductores los restantes elementos son cero. Nosotros vamos a hacer ahora, bueno, así tenemos abajo, digamos, un ejemplo de una matriz que si analizamos las, las cuatro leyes, digamos, vemos que la primera la cumple, que las filas no nulas están debajo. También cumple que el primer elemento no nulo de todas las filas es un 1, de las filas no nulas, ¿ven? Este 1 que está aquí, este 1 que está aquí, este 1 que está aquí. Pero ¿qué no cumple? No cumple que en las columnas de los elementos conductores los restantes elementos sean cero, porque en esta columna el elemento conductor, que es este, perdón, estoy equivocado, sí cumple. Eh, Porque este no es el elemento conductor es este de la fila, y entonces simplemente sucede que las filas están en escala. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Bueno, cuando yo comparto la pantalla de mi computadora, la tengo que apuntar para arriba, así que van a ver el techo, ¿no? Decimos entonces, matriz escalón reducida por filas. Pongamos una matriz como esta. 0, 1, 0, 3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Y vamos a revisar si cumple las condiciones. La primera condición es que las filas no nulas estén debajo de las no nulas. Es decir, está claro que la fila nula es la que tiene todos ceros, por lo tanto, esta fila está aquí debajo, cumple la primera condición. La segunda condición
es que el primer elemento no nulo de cada fila sea un 1. Esa condición está cumplida porque este y este son unos. ¿Sí? La tercera condición es que las filas estén en escalera. Lo que no quiere decir que cada fila tiene exactamente un 0 más que la otra, sino que están en escalera. ¿De acuerdo? Que en cada fila hay más ceros a la izquierda del elemento conductor que en la fila anterior. Y la última condición es que en las columnas de los elementos conductores los restantes elementos sean 0. Estos son 0, ¿ven? Estos son 0, los de arriba y los de abajo, ¿sí? ¿Y la cumple o no la cumple? Vemos que estos no son 0, ¿sí? Y entonces no es escalón reducida por filas. ¿Qué tiene que pasar para que esa matriz sea, entonces, no es? ¿Sí? ¿Qué tiene que pasar para que esa matriz sea escalón reducido por filas? Bueno, el cambio que tendría que hacer, la escribimos de nuevo, es, por ejemplo, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 y 0, 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Esta cumple con la condición de que los elementos restantes en las columnas de los elementos conductores son 0, y entonces esta sí es. ¿Sí? Ahora, hay un aspecto que es importante en una matriz como esta, que una que fuera 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, no, perdón, este 2 lo vamos a sacar. Este 2 lo vamos a sacar. ¿Qué opinan? Revisemos las condiciones. La primera pregunta. ¿Las filas nulas están debajo de las no nulas? Sí, porque esta fila, que es la fila nula, está debajo de las no nulas. ¿Lo ven? La segunda pregunta. ¿El primer elemento no nulo de cada fila es un 1? Sí, porque este es un 1, este es un 1 y este es un 1. ¿Sí? La siguiente. ¿Están en escalera? Sí. Están en escalera los elementos conductores. Y la última. ¿Los restantes elementos en la columna del elemento conductor son 0? Sí, aun cuando estos dos que están aquí no lo sean, porque no están en la columna de un elemento conductor. ¿De acuerdo? Entonces esta sí es reducida por filas. ¿Sí? Es muy importante que lo reconozcamos perfectamente porque nosotros vamos a tener que buscar mediante un procedimiento que vamos a aprender ahora matrices de escalón reducida por filas. Es decir, que tenemos que llegar a partir de una matriz dada a la matriz de escalón reducida por filas asociada a ella. Entonces, es muy importante que reconozcamos. Y para reconocerla lo que hay que hacer es verificar si cumple exactamente con las cuatro leyes nada más. ¿Sí? Entonces, bueno, volviendo aquí, ¿en qué había cometido yo un error? Digamos, en que cuando estaba hablando recién, dije que en esta columna, ¿sí? Había un elemento que no era 0. Y en realidad no importa, porque lo que importa es que en la columna de este 1, que estoy marcando aquí, los restantes elementos son 0, en el de este también, y en el de este también. ¿De acuerdo? Estos no importan para nada porque en esta fila no hay elemento conductor. Entonces esta matriz cumple con todas las condiciones y también es una matriz de escalón reducida por filas.
Bueno, ¿y cómo vamos a, cómo vamos a ver, Romero, va a tener que silenciarse, ¿sí? Ok. ¿Y cómo vamos a conseguir una matriz escalón reducida por filas a partir de una matriz cualquiera? Mediante un procedimiento que está compuesto de operaciones. Y esas operaciones se llaman operaciones elementales de fila. Las operaciones elementales de fila son solo de tres tipos. La primera, volvamos acá, la primera es multiplicar una fila por un escalar no nulo. ¿Sí? No vale multiplicar por un escalar nulo. ¿Sí? Por un escalar distinto de cero. ¿Sí? No nulo. Esa operación, digamos, yo digo K por F sub I es multiplicar la fila I por el escalar K. O bien, esta notación, que es la operación elemental que a la fila I la multiplica por K. Cualquiera de las dos notaciones es posible. Entonces, supongamos, por ejemplo, en este caso que estamos viendo, dice, a la fila 2 la multiplico por menos 2. Entonces, tengo esta matriz y lo que obtengo es esta otra. 1, 0, 2, con la fila 1 no hice nada, y menos 4, 2, 6, con la fila 2 la multipliqué por 2. Entonces, por menos 2, menos 4, 2, 6. ¿De acuerdo? Esa es la primera operación. La segunda operación es a la fila I sumarle otra fila, digamos la J, multiplicada por un escalar K. Eso se denota la fila I más K veces la fila J. Y va a parar a la posición de la fila I. Entonces, supongamos que yo digo, tengo la misma matriz y digo, a la fila 2 le sumo 3 veces la fila 1. Y reemplazo la fila 2 con esa operación. Entonces, a esta más 3 veces esta, obtengo S5. 3 por 0 menos 1, menos 1. 3 por 2, 6 más 3, 9. ¿De acuerdo? Y entonces, esta matriz es la que resulta de hacer a la fila 2 sumarle 3 veces la fila 1. Y la tercera operación es simplemente intercambiar filas. ¿Sí? Se indica así con una doble flecha, o como es sub ij nomás, está diciendo intercambio la fila I con la fila J. Entonces, tengo esta matriz dada, le hago esa operación y lo único que hice es cambiar de fila. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Supongamos que tengo la matriz 1, 2, menos 1, 1, 2, 1, 0, 1, menos 1, 2, 1, 0. Tengo esa matriz. Sí, Axel, ¿está? Sí, sí está. Es el mismo de, de la unidad de matrices. Está a continuación del otro, ¿sí? Del que estábamos haciendo la clase pasada. Ahí le indican sus compañeros. Bien, entonces estábamos diciendo, ¿qué operación vamos a hacer aquí? Por ejemplo, vamos a empezar haciendo esto. A la fila 3 le voy a sumar la fila 1 por 1. ¿Sí? A ver, ¿se animan? La primera pregunta es, ¿qué fila va a cambiar? La 3, digamos, ¿sí? Entonces, las otras dos quedan como están. 1, 2, menos 1, 1, 2, 1, 0. ¿Y cuál va a ser el resultado de la fila 3?
díganme ustedes. ¿Sí? Le sumo la fila 1 por 1. ¿Sí? Ok, todos estamos bastante de acuerdo, o totalmente de acuerdo. 0, 4, 0, 1. ¿Sí? Hice eso. Y fíjense que ese procedimiento me permitió conseguir un 0 abajo del 1 en la primera columna, ¿ven? Ahora, quiero de alguna forma conseguir un 0 aquí donde está el 2. ¿Sí? Eh, ¿Qué piensan? ¿Qué podría llegar a hacer? Nieves, por favor, silencie el micrófono. Si yo hago la... No, 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 a ver, Carranza, columna 1 por 4, no entiendo por qué quiere hacer la columna 1 por 4, digamos, ¿sí? Primero que lo que estamos haciendo son operaciones con las filas, ¿sí? No con las columnas. ¿Sí? Pero además lo mismo no entendería, si usted multiplica por 4 de la columna, le va a dar un 4, 8, 0, digamos. Tampoco entiendo. ¿Qué entender? Bien, sí estoy de acuerdo con lo que están diciendo casi todos. Axel tiene un pequeño detalle, digamos, ¿sí? Que es que no es a la fila 3, es a la fila 2, es a la fila 2, le sumo la fila 1 multiplicado por menos 2. Y eso va a hacer que ahí donde marqué yo con la flecha vaya a haber un 0. Entonces, con la fila 1 no hago nada. A la fila 2 le sumo la 1 por menos 2. Entonces, 2 menos 2 es 0. 1 menos 4 es menos 3. Menos 1 por menos 2 es 2, más 0 es 2. 1 por menos 2 es menos 2, más 1 es menos 1. ¿De acuerdo? Ahora, con la otra no hice nada. Y ya tuve en la columna del primer 1 los restantes elementos igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Bueno, este es el procedimiento. Es decir, si vamos, más allá que yo no, como hice un ejemplo cualquiera, enseguida me va a generar fracciones y entonces lo vamos a suspender en un ratito, pero yo tengo esta matriz, estoy copiando la misma, ¿sí? ¿Qué necesitaría ahora? ¿Sí? Necesitaría un 1 en la segunda columna y que no esté en la primera fila. ¿De acuerdo? ¿Me siguen lo que digo? Yo necesito un 1 en la segunda columna, necesito un 1 en esta columna, ¿sí? ¿Sí? Pero que no esté en la primera fila. Entonces, lo que voy a hacer es, por ejemplo, a la fila 2, multiplicarla por menos un tercio. Exactamente, Herrera. ¿Sí? Entonces, 1, 2, menos 1, 1, 0, 1, menos 2 tercios, menos un tercio, 0, 4, 0, 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces hice eso. Y ahora tengo este 1 allí en la segunda columna. ¿Qué debería hacer ahora? Y debería hacer 0 el 2 que está arriba y el 4 que está abajo. ¿De acuerdo?
porque necesito que en la columna del elemento conductor los restantes elementos sean 0. Entonces, vamos a hacer dos operaciones en un solo paso, ¿sí? Primeramente, a la fila 1 le sumo la fila 2 por menos 2. ¿Sí? ¿La hacemos? Fíjense la importancia de seguir este procedimiento. Si yo ya tengo ceros en las otras, en la columna del primer 1, cuando haga estas operaciones no desarmo el 1. ¿Se dan cuenta? Porque lo que le sumo es 0 por algo, ¿sí? Y entonces aquí me sigue quedando el 1. Como estoy haciendo esto a la fila 1 más 2 veces, menos 2 veces la fila 2, digamos, esto me va a dar un 0. Esto me va a dar 4 tercios positivo, que menos 1 es 1 tercio. Y esto me va a dar 2 tercios positivo, que más 1 es 5 tercios. Con la fila 2 no hago nada. ¿Y qué les parece que hacemos con la fila 3? Necesito que no, lo único que necesito es que el 4 sea 0. Lo único que necesito es que ese 4 que está ahí abajo del 1 sea un 0. ¿De acuerdo? No, Axel, si usted hace eso, lo que va a cambiar es la fila 1. ¿Sí? Ahí estamos, lo que dice Lucas, a la fila 3 más la fila 2 por menos 4, digamos, ¿sí? Que es lo mismo. Lo que pasa es que eh, si ustedes miran las tres operaciones que definimos, no hablamos de la resta, ¿no es cierto? Entonces dijimos la suma a una fila, le sumo otra, multiplicada por un escalar. Que finalmente en los números es lo mismo que lo que dice usted, Lucas, pero la verdad es que es más la fila 2 por menos 4. Es decir, a la fila 3 le sumo la fila 2 por menos 4. ¿Sí? Y entonces, fíjense, les insisto con la importancia de tener los ceros, digamos, que como yo le estoy sumando una cosa que tiene 0, no arruino lo que ya tengo hecho, y entonces este me da 0, y aquí la fila 2 por menos 4 es 8 tercios, más 0 es 8 tercios, y esto es 4 tercios, que más 1 es 7 tercios. Bueno, como ven, está bastante bien. Si yo ahora quisiera, a ver, vamos a hacer, no creo que sigamos con las cuentas, pues se van a complicar para hacerlas así tan rápido, pero ¿qué necesitaría ahora? ¿Sí? Si piensan en cómo va a ser la matriz escalón reducida por filas, ¿qué necesito ahora? ¿No me escucha nadie o no me escucha Rodríguez nomás? Claro, es lo que dice Mariano, necesito un 1 en la última fila. No, a ver, no puedo hacer todos ceros esos, los de la última fila. No tengo forma de hacerlos todos ceros. Si ya son distintos, tengo distintos de cero, digamos, ya está difícil, digamos. Lo que necesito es hacer un 1 como primer elemento no nulo de la tercera fila. ¿Sí? Necesito un 1 como primer elemento no nulo de la tercera fila. ¿Cuál será la forma de obtener un 1? ¿Sí? Exactamente, lo que dice Emanuel. ¿Sí? A la fila 3 la multiplico por 3 octavos. Entonces, no, vamos a indicar esa operación, a la fila 3 por 3 octavos, ¿sí? Y
Entonces con la 1 no hago nada. Con la 2 no hago nada. Y con las 3, 0, 0, 1. Y cuando haga por 3 octavos, esto me va a quedar 7 octavos. Y entonces, fíjense que ya tengo el 1 que tengo aquí. Digamos, ¿sí? Y bueno, ¿qué debería hacer ahora? Que se los voy a dejar de tarea, digamos, ¿sí? Debería hacer ceros el 1/3, lo vamos a marcar. Debería hacer ceros este 1/3 y este menos 2/3. ¿Sí? ¿Con qué los voy a hacer cero? Con el 1 que tengo debajo de ellos. A la fila 3 la multiplico por menos 1/3 y la sumo a la 1 y se me va a hacer 0 allí. Y a la fila 3 la multiplico por 2/3 y se la sumo a la 2 y se va a hacer un 0 allí. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es muy importante, ¿eh? Porque para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales y para la obtención de inversa de matrices se hace todo el tiempo operaciones elementales de fila. ¿Sí? Así que es muy importante. ¿Preguntas? Bien. Ahora, cuando yo hice operaciones elementales de fila en una matriz, lo que obtengo es una nueva matriz que se llama equivalente por filas con la matriz anterior. ¿Sí? Entonces, definiéndola formalmente, decimos que si la matriz B se obtiene de la matriz A mediante una sucesión finita de operaciones elementales de filas, decimos que B es equivalente por filas A. Es decir, yo le hago 5, 6, 10, 100 operaciones elementales de fila a una matriz, la transformo en otra, ¿sí? Y digo, entonces esta matriz que obtuve es equivalente por filas a la primera. Pero además pasan algunas cosas, digamos. La equivalencia por filas, que se indica así como está indicado allí, ahí, decimos B es equivalente por filas A, tiene unas propiedades. La primera es la reflexividad, que es que toda matriz es equivalente por filas a sí misma. Sin duda, ustedes imaginen que yo tengo una matriz cualquiera, ¿no? Multiplico la primera fila por 2 y después multiplico la misma fila por un medio. Vuelvo a la primera matriz, por lo tanto, sin duda que A es equivalente por filas A. La segunda es la simetría, que si A es equivalente por filas a B, necesariamente B es equivalente por filas a A. Si yo mediante la operación de multiplicar por 2 una fila obtengo la matriz B, multiplicando por un medio la misma fila obtengo la matriz A. Por lo tanto voy a decir que B y A, que A es equivalente por filas a B y B es equivalente por filas. Y la tercera propiedad es la transitividad. Si yo tengo que una matriz A es equivalente por filas a B y B a su vez es equivalente por filas a C, entonces la matriz A es equivalente por filas a C. Si volvemos a lo que estuvimos trabajando antes nosotros, ¿sí? Si miramos aquí sobre la izquierda, no sé qué no le gusta al bibliobotón. ¿Están viendo la pantalla o no? Porque a mí como que me titila. Ok, la vamos a dejar de compartir y la vamos a compartir de nuevo. A ver si. Ahí está. Ahora, si yo tengo la primera matriz, ¿sí? Con la que empezamos a trabajar. Tengo la segunda y la tercera. Miremos en la primera columna en la que trabajamos recién, ¿sí? Este conjunto, ¿sí? Yo digo, la matriz esta, ¿sí? Es equivalente por filas a la primera, ¿de acuerdo? Y esta es equivalente por filas a la segunda y a la primera. Por lo tanto, la última
es equivalente por filas también a la primera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora se ve bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿se entiende esto? Lo que es la equivalencia por filas. Si yo obtengo esta matriz o esta que tengo aquí, ¿sí? Mediante, ¿cuántas hice? 1, 2, 3, 4, 5, mediante 6 operaciones elementales de fila, digo, esta matriz, la última, es equivalente por filas a cada una de las que fui recorriendo, ¿de acuerdo? Y cada una de las que fui recorriendo es equivalente a todas las demás, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ese es el concepto de equivalencia por filas. Y ahora, ¿cuál es lo interesante de esto? Hay un teorema, claro, eso sería la transitividad, que a la primera, la segunda es equivalente por fila a la primera, la tercera equivalente por fila a la segunda, entonces necesariamente la tercera equivalente por fila a la primera. ¿Sí? Eso sería la transitividad. Ahora, esto tiene un principal interés, ¿sí? Que es que, dada una matriz cualquiera, tiene una sola matriz escalón reducida por filas asociadas. Es decir, si yo hago operaciones elementales de fila hasta obtener una matriz escalón reducida por filas, no importa que yo lo haga distinto que a cualquiera de ustedes. El resultado que obtenemos es único. ¿Sí? Eso es lo que dice este teorema. ¿Sí? Que toda matriz de números reales es equivalente por filas a una única matriz escalón reducida por filas. ¿Sí? Es decir, no necesariamente, no tiene por qué ser cuadrada. ¿Sí? De hecho, fíjese que la que estábamos haciendo nosotros recién, Lucas, era una matriz rectangular de 3 filas y 4 columnas, y si hubiéramos hecho los dos pasitos que faltábamos, teníamos una matriz escalón reducida por filas. ¿De acuerdo? No, no tiene por qué ser cuadrada. ¿Sí? Eh, Y llamamos, que esto, yo les pido por favor que lo retengan, porque es un concepto simple, pero que siempre se confunden, digamos, ¿sí? Se llama rango de una matriz a la cantidad de filas no nulas de su reducida por filas. ¿Sí? El rango de una matriz es la cantidad de filas no nulas, no de ella, sino de su reducida por filas. ¿De acuerdo? No de la misma matriz, sino de su reducida por filas. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. ¿Sí? Supongamos el caso más simple que podemos tener, que sería una matriz de dos filas, bueno, no sé si es el más simple, pero supongamos una matriz que tenga solamente dos filas, 1, 2, 3, y la otra fila sea 2, 4, 6. ¿Sí? Y digo, a ver, jóvenes, le hagamos su reducida por filas. ¿Sí? Entonces, en la fila 1 ya tengo un 1 ahí en el primer elemento, así que ese va a ser mi elemento conductor. Y digo, a la fila 2 le sumo la fila 1 por menos 2. Y entonces acá me da 0, acá me da 0 y acá me da 0. ¿Lo ven? Es bien importante que lo vean. ¿Sí? Ok, entonces, esta matriz es escalón reducida por filas. A ver, ¿por qué dice que no, Lucas? Vamos a revisar las 4 reglas. ¿Sí? ¿Las filas nulas están debajo de las no nulas? Sí. ¿El primer elemento no nulo de las filas no nulas es un 1? Sí, es ese que está en el círculo. ¿Sí? En las columnas donde están los elementos no nulos conductores, S1, ¿los restantes elementos son 0? Sí.
Y la instrucción de las filas estén en escalera no tiene ninguna importancia porque no hay sucesivas filas no nulas, digamos, ¿sí? Por lo tanto, esta matriz es escalón reducido por filas. Ahora, ¿cuántas filas no nulas tiene? Una. Entonces, lo que digo es que el rango de A, es decir, de la matriz dada original que tenía dos filas no nulas, ¿sí? El rango de A es igual a 1. ¿De acuerdo? El rango de la matriz original yo lo sé mirando la matriz escalón reducida por filas. ¿Sí? No lo puedo adivinar. A mí me dan esa matriz, me dicen la matriz 1, 2, 3, 2, 4, 6. ¿Qué rango tiene? No lo puedo adivinar. Tengo que hacer la matriz escalón reducida por filas y contar las filas no nulas. Como tiene una fila no nula, ese es el rango de la matriz A. ¿Me explico? Veamos otro. Uno que no tenga... Supongamos que tengo una matriz 1, menos 2, 1, 2, más 4, 2. Esta nos va a salir fácil, ¿sí? Creo. A ver, quiero hacer su matriz escalón reducida por filas. ¿Qué opinan? El primer paso, bueno, dado que tengo este 1, que es el primer elemento conductor que ya estaría dado, tengo que hacer 0 el 2 que está debajo. ¿Sí? Para hacer 0 el 2 que está debajo, a la fila 2 le sumo la fila 1 por menos 2. ¿Sí? Ok. 1 menos 2, 1. Y entonces esto, sí, en realidad la voy a cambiar un poquito, ¿sí? Porque no me va a dar lo que yo quería que era una fila nulo. Le voy a poner un menos 2 y un menos 2 acá, ¿sí? Y entonces va a ser, vamos de vuelta, ¿sí? Miremos desde cero la matriz porque la estoy cambiando porque quiero que me dé una fila nula, ¿sí? Le cambié los signos ahí, entonces 1 menos 2, 1, menos 2, 4 menos 2, 0, 1 menos 1. Ahora lo que voy a tener que hacer, estoy cambiando un poco la jugada, es a la fila 2, la fila 1 por 2 nomás, ¿no es cierto? No por menos 2, ¿de acuerdo? Entonces esto me va a dar 0, 0, 0. Con la otra, por ahora no hago nada, ¿es reducida por filas? No, porque no cumple con dos cosas. Primero que las filas nulas no están debajo de las no nulas, y lo otro es que hay un menos 2 ahí que está en la columna del segundo 1. Entonces, primero vamos a hacer intercambiar la fila 2 con la fila 3. ¿Sí? 1 menos 2, 1, 0, 1 menos 1, 0, 0, 0. ¿Es reducida por filas? No. ¿Opinan que no? En general, no es reducida por filas. No es reducida por filas porque tiene este menos 2, ¿sí? Que debería ser un 0, ¿de acuerdo? Ese menos 2. Porque los primeros elementos no nulos son 1, las filas nulas están debajo de las no nulas y las filas están en escalera. Pero en la columna de los elementos conductores, no en todos los casos son 0. Tengo que hacer 0 ese que está allí. ¿Sí? Para hacer 0 ese que está allí, a la fila 1 le sumo la fila 2 por 2, ¿no es cierto? Y entonces me queda 1, 0, menos 1, 0, 1, menos 1,
0, 0, 0. Esa es reducida por filas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el rango de esta matriz? Si esta era A. El rango de la matriz A es 2, ¿sí? Porque es la cantidad de filas no nulas de su reducida por filas. Se puede denotar F1 más 2 F2. Sí, 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 claro que puede hacerlo así. ¿Eh? Es lo mismo. Yo porque sigo como la reglita. A la fila I le sumo la fila J por el escalar K. ¿De acuerdo? Entonces, es como seguir exactamente el procedimiento. Pero sí, por supuesto. Este tema de la reducción por filas necesita mucha práctica y además no inventar demasiado, digamos. No estar mirando como qué va a pasar dentro de 5 jugadas, sino mirar directamente qué es lo que quiero hacer en la próxima. Y en todos los casos, si ustedes se fijan, el procedimiento que yo sigo es, busco un 1 en la primera fila de la primera columna, ¿sí? Si no hubiera un 1, multiplico por un escalar que me haga que ese sea 1, busco el más conveniente. Después, anulo todo lo que es su columna y recién me paso a buscar un 1 en la segunda columna. Anulo todo lo que es su columna y recién me paso a buscar un 1 en la siguiente y así sucesivamente. Esa forma es la forma más sistemática de hacerlo. Pues si no, ustedes podrían haber dicho, no, yo directamente acá estoy viendo que la segunda es múltiplo de la primera y que además la voy a intercambiar y voy a hacer varias cosas al mismo tiempo y en realidad termina siendo que al final me equivoco. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, este tema de la matriz de escalón reducida por filas, finalmente tiene que respetar este procedimiento y se hace. Con bastante práctica se hace. Ahora vamos a ver una parte que yo en realidad no tengo pretensiones de que ustedes retengan tanto la teoría, ¿sí? Sino como para que nos conduzca a la obtención de lo que nosotros vamos a denominar matriz inversa, ¿sí? Pero para ello vamos a definir una matriz que se llama matriz elemental. Una matriz es una matriz elemental si se obtiene de la matriz identidad mediante una operación elemental de filas, ¿sí? Yo hago a la matriz identidad, cualquiera, de orden n, de orden 3, de orden 4, de lo que sea, una operación de filas y obtengo lo que se llama una matriz elemental. Una sola, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, a la matriz identidad de orden 2, es decir, 1, 0, 0, 1, digamos, hago la fila 2 por menos 5 y obtengo esta, 1, 0, 0, menos 5. O a la matriz de identidad de orden 3, que es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. A la fila 3 le sumo 2 veces la fila 1 y entonces obtengo un 2 aquí, un 0 aquí, un 1 aquí. Y esa es una matriz elemental. ¿De acuerdo? Son matrices elementales en las cuales se indica el orden, es el orden de la matriz de identidad de la que las obtuve, digamos, ¿sí? Entonces, de esa manera, con una sola operación elemental de filas obtengo una matriz que se llama matriz elemental, ¿sí? Y lo notable de las matrices elementales es esto que vamos a ver aquí, ¿sí? Supongamos que yo tengo la matriz identidad, ¿sí? Y le hago esta operación elemental de filas que está indicada aquí. Fila 2 más 2 veces la fila 1, ¿sí? Entonces, a la fila 2 le sumo 2 veces la fila 1, obtengo esta que está aquí. ¿Lo ven? ¿Sí? A la fila 2, que es 0, 1, 0, le sumo 2 veces esta y obtengo esta que está aquí. Esta es la matriz elemental. Ahora, supongamos que tengo una matriz cualquiera, esta, cualquiera, ¿sí? Y le hago la misma operación elemental, la misma. Es decir, a la fila 2 le sumo 2 veces la fila 1. Por lo tanto, este 3 más 2 es un 5, este 2 más 2 es un 4, este más 0 sigue siendo 5, y este 0 más 2 es un 2. ¿Sí? Entonces obtengo esta matriz que está aquí, que la obtuve haciendo la misma operación elemental.
Ahora, lo notable de las matrices elementales es esto. Si yo tomo la matriz elemental, ¿ven? Esta que tuve aquí, ¿sí? La matriz elemental, y la multiplico por la matriz original, esta que está aquí, ¿sí? Lo que obtengo es esta matriz B. ¿Lo ven? Ya voy a hacer ahora uno en la pizarra. Pero fíjense lo que estoy diciendo. Que esta matriz, ¿sí?, es la matriz elemental, que la multiplico por la matriz A y hago E por A y me da la matriz B, ¿sí? Que por lo tanto, hacer una operación de filas a una matriz, es lo mismo que premultiplicarla por la matriz elemental correspondiente, ¿sí? Hacer una operación de filas a una matriz es lo mismo que premultiplicarla por la matriz elemental correspondiente. ¿Está mal porque hay algún número que está mal? Sí, claro, el 3, 2, 5, 6 está mal. Todas estas cuentas, bueno, claro, nunca van a entender si estoy mostrando una cosa que está mal, ¿sí? Esto que está aquí, está mal, ¿sí? Esto que está aquí está mal, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Qué debería haber ahí? Un 5, 4, 5, 2. Si no, está mal. A ver, lo vamos a hacer aquí, ¿sí? Lo vamos a hacer con esa misma. Espérame que la voy a copiar y ya voy a compartir pantalla. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y la matriz otra vez. 1, 0, 1, 3, 2, 5, 0, 0, 4, 2. Ok, vamos. ¿Sí? ¿Y la operación que era? A la fila... ¿Qué era? A ver, espere. A la fila 2 le sumo 2 veces la fila 1. Okay. La operación fila 2 más 2 fila 1. Bueno, muy bien, Carlos. A ver, hagamos aquí. A la fila 2 le sumo 2 veces la fila 1. 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? La misma operación la hago en la matriz, ¿sí? Con la primera fila no hago nada, a la segunda me queda 5, 4, 5, 2, 0, 4, 2, 1. Ahora hago esta multiplicación. A la matriz original, 1, 1, 0, 1, 3, 2, 5, 0, 0, 4, 2, 1. La multiplico por la elemental. Esta es la matriz elemental, ¿sí? Y esta es la matriz A, ¿sí? A la matriz original la multiplico por la elemental, ¿sí? ¿Puedo hacer esa multiplicación? Y sí, la puedo hacer porque las columnas de la primera matriz, la cantidad, coincide con la cantidad de filas de la segunda, ¿sí? Y el resultado es 1, me siguen, ¿no? 1 por 1, más 3 por 0, más 0 por 0, 1. 1 por 1, más 0, más 0, 1. 0, más 0, más 0, 0. 1, más 0, más 0, 1. ¿Sí? Ahora vamos a la siguiente fila. 2 más 3 más 0, 5. 2 más 2 más 0, 4. 0 más 5 más 0, 5. 2 más 0 más 0, 2. Y después, la última, 0 más 0 más 0, 0. 0 más 0 más 4, 4. 0 más 0 más 2, 2. 0 más 0 más 1, 1. Y ahora sí,
esta que tengo aquí, esta que tengo aquí, ¿sí? Es igual a esta que tengo aquí, ¿sí? Entonces, miren, resulta que la matriz B, ¿sí?, que obtengo de hacer una operación elemental de filas, aquí una operación elemental de filas, ¿sí?, es la misma que obtengo de hacer E por A, donde ¿quién es E? La matriz elemental correspondiente a la misma operación elemental de filas. La cuestión es que este teorema, digamos, de que hacer una operación elemental de filas es lo mismo, digamos, que premultiplicar a la matriz por la matriz elemental correspondiente, nos va a permitir enseguida extender esta idea y ver qué pasa cuando hacemos varias operaciones de filas. Es decir, lo que estoy diciendo aquí es que si yo hago una operación elemental de filas a la matriz A, eso equivale a premultiplicar esa matriz por la matriz elemental E, que se obtuvo al aplicar la misma operación elemental a la matriz de identidad, ¿sí? Entonces yo tengo la matriz E, que es la operación aplicada a la identidad, y tengo la matriz B, que es la operación aplicada a la matriz A, entonces B es igual a E por A. Y entonces, bueno, tenemos eso expresado como un teorema, ¿sí? Que hacer que la operación elemental a la matriz A es lo mismo que multiplicarlo por A. Ahora, ¿qué pasa si yo miro desde este punto de vista cuando estoy haciendo la reducida por filas? Supongamos que yo tengo la matriz de identidad aquí y tengo la matriz A aquí, ¿sí? Entonces, hago una operación elemental de filas y aquí obtengo la matriz E y aquí obtengo E por A. Hago otra operación elemental de filas y aquí premultiplico por esa matriz y acá premultiplico por la matriz E2, digamos. Y así sucesivamente, hasta que finalmente tengo la matriz A premultiplicada por E1, E2, E3, ER, ¿sí? Y a ese producto de matrices elementales le voy a llamar P. Entonces digo que en cualquier momento de este proceso, la matriz que tengo aquí es P por A, ¿sí? Es decir, un producto de matrices elementales multiplicado por A. Y esto tiene, bueno, esta consecuencia, que si la matriz P se obtiene sobre la matriz de identidad haciendo la misma sucesión de operaciones de filas que transforman A en B, entonces, ¿sí?, la matriz P, que es producto de matrices elementales, y la matriz B, que es hacer esas matrices, esas operaciones de fila a la matriz A, resulta que, volviendo aquí atrás, si esto es la reducida por filas, ¿sí?, llegué hasta la reducida por filas, esta reducida por filas, ¿sí?, es igual a P por A, ¿de acuerdo? Donde P es el producto de matrices elementales. La reducida por filas es igual a P por A, donde P es un producto de matrices elementales. Ahora, ¿para qué queremos esto? Bueno, lo queremos porque vamos a usar ese teorema, esa propiedad, digamos, para que nos permita calcular lo que vamos a llamar inversa de una matriz, ¿sí? Yo digo que si tengo una matriz cuadrada, ¿sí?, ¿ven? Cuadrada, ¿sí?, A. Si tengo una matriz, si existe otra matriz B de las mismas dimensiones, ¿sí?, que cumple que A por B es igual a B por A y que el resultado es la matriz de identidad, entonces digo que la matriz A es inversible y que la matriz B es su inversa, ¿sí? Entonces, una matriz
cuadrada es inversible si existe otra que multiplicada por ella nos da por resultado la matriz de identidad. La matriz B es inversa de A y la matriz A es inversa de B. Y la inversa de una matriz es única, es decir, no hay dos matrices que multiplicadas por la matriz dada puedan dar la matriz de identidad. Solamente hay una matriz que es la inversa, si la hay, no todas las matrices son inversibles. Entonces, esto está mencionado, está demostrado en este teorema que se llama teorema de la unicidad de la inversa. Lo que quiere decir es que la inversa de una matriz es única, ¿sí? Entonces yo digo, si la matriz A de Rn por n cuadrada es inversible, su inversa es única. Y para demostrarlos es muy fácil, digamos, ¿sí? La demostración, ¿qué dice? Supongamos que hay dos inversas diferentes, ¿sí? B y C. Esta igualdad es cierta. B por A por C es B por A por C. Esto es exactamente una identidad, ¿ven? Pero si se acuerdan, vimos que la multiplicación de matrices es asociativa. Es decir, que yo puedo asociar aquí B por A o aquí A por C. Pero si las dos son inversas, B por A es la identidad y A por C también es la identidad. Y entonces concluyo que C y B tienen que ser la misma, ¿sí? Entonces, la inversa de una matriz es única y se llama, o le decimos, A a la menos 1. Cumple con esa propiedad, es la inversa para el producto, ¿no? Fíjense que, por lo que nosotros hemos visto, si yo digo, ¿quién es el inverso de 2? ¿Sí? En los números. Y entonces ustedes me dicen, el inverso de 2 es un medio. ¿Por qué? Porque un medio por 2 da por resultado 1, que es el elemento neutro para el producto, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién es el inverso de A? A a la menos 1. ¿Por qué? Porque multiplicado por A da por resultado la matriz de identidad, que es el elemento neutro para el producto. Recuerden que la clase pasada vimos, incluso hicimos unas pruebas de que la matriz identidad es elemento neutro a izquierda y a derecha para el producto. Así que si yo hago I por A o A por I, siempre el resultado es la misma A. Y el siguiente teorema vinculado es el teorema de la inversibilidad del producto. Es decir, si yo tengo dos matrices de las mismas dimensiones, cuadradas, y ambas inversibles, entonces el producto de las dos también es inversible. Y A por B a la menos 1 es B a la menos 1 por A a la menos 1. Y la demostración es sencilla. Yo digo, ¿cómo lo voy a demostrar? Si esto es cierto, ¿sí? Este producto que tengo aquí debe dar por resultado la matriz de identidad, ¿sí? Porque si esto es la inversa de esto, como si fuera una tercera matriz C, digamos, el producto este debe dar por resultado la matriz de identidad. Y ahora, jugando con esto de la regla de la asociatividad, yo en vez de asociar como está en el primer miembro, cambio y hago B por B a la menos 1. Esto me da la identidad porque B a la menos 1 es la inversa de B. Y me queda A por la identidad por A a la menos 1. Pero la identidad es elemento neutro, por lo tanto A por I es A. Y queda A por A a la menos 1, que es I. Esto lo probé tomando a la inversa como factor derecho, hago lo mismo como factor izquierdo, exactamente, ¿sí? Agrupo A con A a la menos 1 con A, se me hace la identidad, y después B a la menos 1 con la identidad, o la identidad con B, es lo mismo, y después B a la menos 1 por B me da por resultado la identidad. Por lo tanto, decimos que este que está aquí, ¿sí? Que es el producto de las matrices inversas cambiadas de orden, es el que corresponde a la inversa del producto. Ahora, esta misma propiedad es generalizable a cualquier producto de matrices. Es decir, si yo tengo una cantidad de matrices A, B, C, D, E, M, ¿sí? Su inversa es M a la menos 1, etcétera, etcétera, por C a la menos 1, por B a la menos 1, por A a la menos 1. Es decir, todas
las matrices cambiadas de orden, las inversas multiplicadas cambiadas de orden. Bueno, ahora, nosotros supongamos que tengo una matriz A que pertenece a el conjunto n por n, digamos, y tengo su reducida por filas, ¿sí? Pero dijimos recién que la reducida por filas es P por A. Pero resulta que si P es la identidad, es decir, si la reducida por filas, perdón, si la reducida por filas es la identidad, P por A es la identidad, ¿sí? Y por lo tanto, P es la inversa de A. Miremos, vamos a hacer este mismo ejemplo que está allí, lo voy a copiar y ya lo vamos a hacer. Esto, yo sé que suena como complicado, pero no lo es tanto, ¿sí? Miren lo que decimos nosotros, ¿sí? Yo digo, le voy a hacer a la identidad las mismas operaciones elementales de fila que a la matriz dada, ¿sí? Pongo la identidad aquí y la matriz dada allí, ¿sí? Entonces ahora quiero hacer la matriz escalón reducida por fila. Digo, primero que nada, a la fila 3, la fila 2, perdón, la fila 1 por menos 3, ¿sí? Acá no pasó nada, acá no pasó nada, y acá me dio 0, esto me da 9 menos 1, 8, esto me da 1, y esto me da menos 3, 0, 1. ¿Está bien? Ahora, tengo este 1 en la segunda columna, así que lo voy a usar como elemento conductor. A la fila 1, la fila 2 por menos 3, y eso me va a dar 1, 0, 3, 1, menos 3, 0. Con la segunda no hago nada. Y a la fila 2, yo acá me puedo equivocar, es muy fácil equivocarse con las cuentas, ¿sí? Más la fila 2 por menos 8, ¿sí? Y entonces esto me va a dar 0, 0, 7, no, 9, ¿cierto? Y ahora cuando le hago a la fila 2, no es a la fila 2, ¿sí? Es a la fila 3, ¿sí? Es a la fila 3, ¿sí? Entonces, a la fila 3 estoy diciendo la fila 2 por menos 8. Entonces, aquí me dio 0 y aquí 8 más 1, 9. Aquí voy a tener un menos 8. No. Aquí le sumo un 0, un menos 3, un menos 8 y un 1. ¿Sí? Eh, a ver, sí. No sé, por ahí es que estoy haciendo las cuentas y por ahí estoy un poco pensando, digamos, ¿sí? Bueno, y ahora necesito hacer dos operaciones más. A la fila 3 la multiplico por un noveno y esto me va a quedar 1, 0, 3, 1 menos 3, 0, 0, 1 menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y esto es menos un tercio, porque es menos 3 novenos, menos 8 novenos y un noveno. Y ahora a la fila, la voy a tener que copiar, 1, 0, 3, 1 menos 3, 0. Esto tiene alto riesgo de que me haya equivocado en alguna cuenta, ¿eh? 0, 1, 0, 0, 0, 1 y menos un tercio
menos 8 novenos, 1. Bueno. ¿Qué pasó? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy a tener que borrar las operaciones que tengo aquí a la izquierda porque voy a hacer las que quedan para la derecha. ¿Sí? No importa. Total, ya lo tiene. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer 0 los elementos que están arriba de este último 1 de la tercer columna. Entonces, a la fila a la fila 1, la 3 por menos 3, la fila 1 más la fila 3 por menos 3, y eso va a hacer que aquí me quede 1, 0, 0. Y allá, cuando haga 1 y esto le haga más 3 tercios, me va a quedar un 2. Esto es, cuando haga por menos 3, me va a quedar más 24 novenos, y aquello es menos 27 novenos, porque es menos 3, me va a quedar menos 3 novenos, que es menos un tercio, ¿sí? Y aquí cuando va por menos 3 y lo sume a 0, me va a quedar menos 3 novenos. Y a la fila 2 le sumo la fila 1 por 1, ¿sí? Para que se me haga 0 el de allá arriba, y me queda 0, 1, 0. Y cuando le sumo acá me queda menos un tercio. 1 menos 8 novenos es un noveno. 0 más un noveno es un noveno. Y con la última no hago nada. ¿Sí? Bueno, si todo estuviera bien hecho, cosa que sinceramente tengo mis dudas, ustedes tienen allí en sus guías el resultado correcto, digamos, ¿sí? Si lo están viendo, podrían decirme si me equivoqué o no. Si el resultado es 2, menos un tercio, menos un tercio, menos un tercio, un noveno, menos un tercio, menos 8 novenos y un noveno, ¿sí? Eh, pero de cualquier forma, no importa si me equivoqué. Lo que sí importa es que, miren lo que pasa. Si esta es la identidad, ¿sí? ¿Sí? ¿Está bien? Recuerden que lo que yo tengo, donde está la reducida por filas, la reducida por filas está a la izquierda, ¿sí? Esta es la reducida por filas, ¿sí? Y dijimos recién, y esta es el producto de matrices elementales. E1, R, E2, E1, ¿sí? ¿Sí? Ahora, si esta es la identidad, nosotros dijimos que la reducida por filas es P por A, ¿sí? Si esta es la identidad, la reducida por filas, que es el caso que tengo yo, es P por A. Y entonces esta que está aquí es A a la menos 1. Y esa es la forma de obtener, allí no se ve, ¿no? Sí. Y esa es la forma de obtener la inversa. Es decir, yo tomo la matriz original, tomo la matriz original, tomo la identidad de las mismas dimensiones, hago las operaciones elementales de fila, ¿sí? Que me conducen hasta llegar a la reducida por filas. Si la reducida por fila es la identidad, la matriz A es inversible. Y la inversa es la que tengo del otro lado de
de la barra, es decir, es la que resulta de haberle hecho a la matriz de identidad las mismas operaciones de filas. ¿Sí? Esto yo tengo clarísimo que no es tan fácil, pero practicando se aprende. ¿Sí? Vamos a ver uno que sea bien fácil. ¿Sí? ¿Están vivos o abandonaron? Bien. Vamos a hacer uno que sea bien fácil y además vamos a llegar a probar, vamos a probar el producto y todo. ¿Sí? Supongamos que yo tengo la matriz 1, 2. Bueno, no le voy a poner un 1 ahí para que no sea tan... Supongamos que yo tengo la matriz 2, 4 y acá tengo menos 1, 3. ¿Sí? Y digo, esta matriz, estoy buscando la inversa. ¿Sí? Es decir, a la menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pongo al lado la matriz de identidad. 1, 0, 0, 1. ¿Está bien? Se dan cuenta que esa es la matriz de identidad que hacía falta en este caso. Digamos, es la matriz de identidad de las mismas dimensiones. ¿Sí? Entonces, y ahora quiero hacer reducida por filas. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es intercambiar filas, ¿sí? Supongamos que voy a hacer fila 2 por fila 1, e intercambiar por fila 1, y en el mismo paso, para que no sea tan largo, voy a hacer a la fila 2, en este caso, la que está como fila 2 por menos 1. Es decir, finalmente lo que va a pasar es que me va a quedar un 1 y un menos 3, ¿sí? Y aquí me va a quedar un 0 y un menos 1, porque hago lo mismo. Y aquí abajo me va a quedar un 2 y un 4, y un 1 y un 0. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Sí? Lo que hice fue dos pasos en uno. A la fila 2 la multipliqué por menos 1, con lo que me quedó 1 menos 3, 0 menos 1, y después las intercambio. Ahora, esta obviamente no es reducida por filas, lo único que tengo de bueno es que ya tengo el 1 aquí. Digo, a la fila 2 le sumo la 1 por menos 1. Con esta no hago nada. Y con esta me quedo 0. Y esto cuando lo haga por menos 1 me queda 7. ¿No es cierto? Y a esta me queda 1. Y con esta otra me queda 1. Evidentemente no es reducida por filas. Lo que tengo que hacer es a la fila 2 multiplicarla por un séptimo. Porque necesito un 1 aquí. ¿Sí? Entonces 1 menos 3, 0 menos 1, 0, 1, un séptimo, un séptimo. ¿Y está reducida por filas? No, porque todavía tengo este 3 acá molestando, ¿sí? Entonces, a la fila 1 le sumo la fila 2 por más 3. ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar un 1 y un 0 aquí. Y ahora, cuando sumo 0 más 3 séptimos, es 3 séptimos. 1 más 3 séptimos, perdón, menos 1 más 3 séptimos, ¿cuánto es? Menos 4 séptimos, ¿sí? Porque menos 1 es menos 7 séptimos. Le sumo 3 séptimos, es menos 4 séptimos. 0, 1, un séptimo, un séptimo. ¿Sí? Bueno, si las cuentas estuvieran bien hechas, cosa que tengo alguna duda, ¿sí? Debería pasar que no vamos a encontrar nunca dónde me equivoqué, ¿eh? Pero vamos a ver. Me equivoqué con la séptima, me parece. A ver, 3 séptimos.
2 por 3 séptimos es... claro, está mal esto. ¿Sí? Es 6... ¿Ustedes, algunos se dio cuenta dónde me equivoqué o no? Esto es 6 séptimos más 4 séptimos, y no, porque da 11 séptimos, y eso debería dar 1. Es que me he equivocado al hacer la reducción por filas, ¿sí? ¿En dónde me equivoqué? La hacemos de nuevo, ¿sí? No hay problema. La hacemos de nuevo. Vamos a tratar de no equivocarnos. Pero estén atentos, así no me equivoco, ¿sí? Bueno, ya borré todo, Maldonado. Me hubiera dicho antes. Bueno, vamos de nuevo. A ver, esto queda 1 menos 3, 0 menos 1. Este paso nos acordamos, digamos. Hasta ahí estamos. En el cálculo de reducción de la segunda a la tercera. En este paso dice que me había equivocado. A ver, ahora digo, a la fila 2 le sumo la fila 1 por menos 2. ¿Sí? Y entonces esto, acá me equivoqué, sí señor. Esto es 0, perdón, con esa no. Esto es 1 menos 3, 0 menos 1. Esto es 0. Y acá cuando hago, es 10, no era 7. ¿Sí? ¿Está bien? Eso era 10. ¿Sí? Y entonces ahora, a la fila 2, la 1 por menos 2, esto quedó en 1. Y esto queda un 2. ¿Está bien? A la fila 2, la 1 por menos 2. ¿Sí? Ok. Entonces ahora, en realidad no era por dividido 7, sino por un décimo. A la fila 2 por un décimo. Y me queda 1 menos 3, 0 menos 1, 0, 1, un décimo, un quinto. ¿Sí? Dos décimos, que es un quinto. Y después ahora, a la fila 1, la fila 2 por 3. Díganme si me equivoco. 1, 0. Y acá es 3 décimos. Y esto es menos 1 más 3 quintos, que es menos 2 quintos. Y aquí 0, 1, un décimo y un quinto. Si no me equivoqué ahora, si hago el producto, a ver, puede ser 3 décimos menos 2 quintos, un décimo y un quinto, multiplico 6 décimos más 4 décimos, 1. Menos 4 quintos más 4 quintos, 0. Menos 3 décimos más 3 décimos, 0. 2 quintos más 3 quintos, 1. Como este resultado es la matriz identidad, esta que está aquí es a la menos 1. Entonces a la menos 1 es 3 décimos menos 2 quintos, un décimo, un quinto. Y tengo la inversa de la matriz. ¿Estamos? Bueno, ya ahora en el práctico vamos a hacer, así que no se preocupen. ¿Sí? Bien. Bueno, y ese es el procedimiento, digamos, ¿sí? Que en realidad, a ver, en la que vimos recién, estoy viendo que... Bueno, hay algo en lo que me equivoqué, ¿sí? Porque tengo un 2 donde cuando le hice yo, me dio un 2 ahí, lo demás parece estar más o menos encaminado, pero bueno, las cuentas se ve que en algún lugar me equivoqué, ¿sí? Bien. Bueno,
Ahora, decimos que hay unas consecuencias que no tienen, para nada son para que se las aprendan, digamos, ¿sí? Pero que en realidad son importantes porque por ahí nos ahorran algunos pasos, digamos, ¿sí? Yo digo que una matriz cuadrada, escalón reducida por filas, la única posibilidad de que sea inversible es que sea la matriz de identidad. Y la inversa de la matriz de identidad es la misma matriz, ¿sí? Ahora, una matriz cuadrada es inversible solo si su reducida por filas es la identidad. Eso lo acabamos de ver, ¿sí? Si yo hago la reducida por filas y no es la identidad, no hay forma de que sea inversible. Si una matriz cuadrada tiene una fila nula, ¿sí? Es cuadrada y piensen que tiene una fila nula. ¿Puede ser la reducida por filas la identidad? Nunca, ¿no es cierto? Porque ya es cuadrada y tiene una fila nula. Entonces, como la reducida por filas nunca va a ser la identidad, entonces no va a ser inversible. Si tiene dos filas iguales, una matriz cuadrada, la reducida por filas tampoco va a ser la identidad, porque con una voy a anular la otra, ¿sí? Y si tiene dos filas en la cual una es múltiplo de otra, tampoco, porque con esa también voy a anular la otra, y entonces la reducida por filas nunca va a ser la identidad. Bueno, y vamos a llegar hasta aquí con el teórico y vamos a dejar para la clase que viene lo que nos queda, digamos, de la parte teórica. Vamos a dividir en tres partes. La parte teórica de la unidad de matrices, ¿sí? Entonces me gustaría que hagamos un poquito de esto, pero bueno, lo podemos hacer en el práctico. Dado que hemos ido bastante rápido, si tienen alguna pregunta sobre esto, me la hacen ahora, por favor. Y si no, suspendemos unos minutos y volvemos a la después. ¿Opiniones? Bien, entonces quedemos así. Regresamos a las y 40, ¿sí? Regresamos a las 19:40. Regresamos 8 menos 20. ¿De acuerdo?